Hola, a tutti le monde, a otro resumen más de La Pájara. Y bueno, entramos en ese especial, lo vemos aquí todo de rosa, debido a este Giro de Italia que comenzó ese viernes 9 en Albania, Borja. Tristeza, tristeza es mi palabra estos 4 días del Giro, tristeza. Albania pasa a ser uno de mis países no preferidos, Duarte. No tengo palabras para este Giro, para este inicio de Giro, que ha destrozado toda nuestra alegría a los primeros, nada, que llevamos 150 kilómetros. Fatal. Tristeza absoluta, Borja. Don Mikel Landa, pues bueno, no ha podido ni terminar esa primera etapa. Sufrió una caída que, bueno, una caída bastante dura, que luego la comentaremos, que hizo que bueno, pues se tuviera que retirar y toda la ilusión, Borja, depositada en él se ha desvanecido. Se ha desvanecido como, pues, claro, como un azucarillo. En cuanto yo se escuchó en la caída, se escuchó, hay un Soudal. Dije, ya está. Había más Soudal en el grupo, ¿eh? Había alguno más. No, pero se sabía quién era. Se sabía perfectamente, Borja, cuando se vio ese Soudal. Ya decían, Mikel, decían, no. Y yo, sí, es Mikel, seguro. Y era Mikel. Sí, era Mikel. Era Mikel Duarte, era Mikel. Era Mikel Landa. Bueno, además, mala suerte, como siempre, porque ya no es solo que se cayera, que oye, hubo como 4 o 5 que se cayeron, ¿no? Pero es que encima se cae y es el único que ya no solo se para en la farola, sino que se cae a ese terraplén, sí. a ese como bajada que había, ¿no? Que el suelo estaba más abajo, la acera, y claro, o sea, tortazo, pues eso, daños en una vértebra, de hecho, tuvo que estar inmovilizado y va a tener que estar, creo que es un mes tumbado sin moverse para recuperar esa vértebra, por lo menos no había desplazamiento, pero bueno, que romperte una vértebra, como te la rompa, como haya un poco de desplazamiento, te puedes jugar una parálisis, ¿eh? Sí. Que una caída muy dura. Muy dura, la verdad que... Y nada, terrible. Y sobre todo para recuperarse. Hasta que suelde esa fractura va a tener que estar inmovilizado. Veremos a ver cómo vuelve a la bicicleta. Pero no pinta bien, ¿eh? Yo creo que ya esta temporada el Tour imposible y la Vuelta casi también. Veremos. O por lo menos muy condicionado. Sí, bastante condicionado. Veremos a ver cómo vuelve. Ojalá no sea el final de Mikel Landa y le podamos ver otra vez en la carretera, ¿no, Borja? Pues sí, Duarte, esperemos que así sea. Es cierto que, bueno, hombre, yo creo que él va a volver a competir. Tampoco hay que ponerse con tanto pesimismo. Yo creo que él va a volver a competir. No lo va a retirar esta caída. No parece que sea de retirada esta caída. Pero bueno, sí que quizás lo que nos pase es que no le volvamos a ver al nivel. Se le veía finísimo. Sí. Y lo que nos pueda pasar es que no le veamos al nivel ya súper top, ¿no? Sino que haga un año más, pero ya digamos que con unas prestaciones pues menos buenas de lo que le hemos visto este año, que estaba a tope, ¿no? También baja muy sensible para Renko, para el Tour. Tal cual. ¿Y qué opinas de declaraciones así que pudo hacer Indurain diciendo que al final las personas que se caen tantas veces no es mala suerte, sino un poco como moverte, ¿no? Con la bicicleta? Sí, o sea, en parte está claro, ¿eh? O sea, mira, Jay Vine también se cayó en esta etapa. Ahí es un habitual de las caídas. Está claro que hay gente que pues tiene menos habilidad en la bici o se sabe colocar peor o tal. O sea, la mala suerte puede ser en una caída una vez. Pues Alberto Contador, oye, la vez que se cayó fue porque pilló un bache que estaba cogiendo una botella de agua. Bueno, pero evidentemente los corredores que más se caen, al final, algo de habilidad está ahí metido. Pues pasamos, Borja, si te parece, a ese resumen semanal. Comentaremos esas 3 etapas que vivimos en Albania y la primera etapa en Italia. Comenzamos con una primera etapa, Borja, etapa que, bueno, parecía claro que iba a llegar un poco al sprint, pero un sprint bastante reducido, ¿no? Por ese tramo final que veíamos, con esa última cota antes de la meta, que iba a hacer que los sprinters puros fueran cayendo. Y así fue, ¿no?
La carrera empezó Tal al cual. final con una fuga, bueno, tranquilo, ahí había 5, entre ellos Van der Horn, Moniquet, salieron a la fuga, pero en ningún momento les dejaron la distancia suficiente como para llegar a la meta. Totalmente, como dices Duarte, la verdad que nada, que una fuga que no, ya se vio que no iba a progresar. Sí que hubo, yo creo que sí que hay que decirlo, que mucha dureza en lo que es el pelotón, porque si lo vemos creo que son 30, 35 corredores los que llegan en el grupo principal, o sea que hubo dureza en esa parte final, pero bueno, aún así se quedaron los más rápidos, los Coy, los Groups y tal, pero los hombres de segundo orden de rapidez, pero que aguantan más, pues sí que fueron los que se disputaron la victoria, con Mads Pedersen, como dices, ganando a un Wout van Aert que, después de decir en la previa que estaba enfermo y tal, en esta etapa en concreto daba muy buenas sensaciones y de hecho no ganaba porque Orluis cogió la rueda de Mads Pedersen y entonces a Van Aert ya le costó, le cerró un poco y ya le costó remontar, ¿no? Pero sobre todo aquí yo creo que hay que comentar a Orluis, ¿no, Eduardo? Ojito Orluis, la verdad, se colocó muy bien y parecía por un momento que podía incluso luchar por la etapa en ese sprint final. Pero bueno, finalmente se decidió entre un Pedersen-Van Aert. Pedersen estaba muy bien colocado, Van Aert se le puso a un lado, pero finalmente, pues bueno, pudo ganar el danés y llevarse esa primera victoria y la maglia rosa. ¿Tú dirías, Duarte, que el director del Caja Rural tenía razón hace años? Ojito, y no lo sabíamos? Está dejando muy buenas sensaciones, Orluis. Nos puede hacer calladita de boca. Sí, sí. O sea, este canal se ha caracterizado por risas hacia Orluis. Muchas risas. Pero ojo, pero ojito, que igual. Ojito que no lo vaya a poner Victoria en la porra. Victoria mañana. Ojito. Victoria mañana. Ojo. Eso es. Cosas a comentar de esta etapa, aparte de esa caída de Mikel Landa que le retira de la carrera. Un Team Arensman, Borja, que en esa cota final donde se estaban quedando Coy, Groups, también se quedaba él. Sorprendentemente, un hombre que lo hemos puesto incluso para las generales. Sí, parece, no sé, como entras frío, ¿no? Y ante tanto movimiento, pues te quedas. Veremos si es solo una cosa de un inicio de Giro, así un poco que te cogió ese día a contrapié, porque realmente bastante sorprendente que como dicen, ¿no? Que se quedara en una etapa en la que, hombre, es verdad que, por ejemplo, también dio malas sensaciones a Ayuso, no dio muy buenas sensaciones, estuvo como perdido en el pelotón, pocos compañeros ayudándole, sí. Pero bueno, aún así entró con el grupo, lo normal. Pero sí que en el caso de Arensman, pues raro, ¿no? Raro que se quedara. Y nada, la etapa quedó tal que así, con Pedersen primero, segundo Van Aert a 4 segundos, Orluis tercero a 6, cuarto Francesco Bussato, ganando ese sprint, bueno, con el resto del pelotón. Y pasamos a una etapa 2, Borja, esa crono para verdaderos especialistas. Apostamos por Joshua Tarling y al final se pudo imponer contra un Primo Roglic por nada, Borja, 24 centésimas. Nosotros lo sabíamos, Duarte. Cuando pusimos ahí la porra de la porra del Tour con la pájara que ganaba Tarling, sabíamos que iba a estar justo, Duarte, pero sabíamos que iba a ganar a Roglic. Eso es. Muy buena crono ahí del inglés, principal favorito para llevársela. Buena crono, Borja, también de Primo Roglic. J-Vine, que queda tercero a 2 segundos. Y entre el resto, Borja, Juan Ayuso, no, que se deja 16 segundos frente a Roglic. Sí. No sé qué opinas, si es buena crono para Ayuso o debería haber perdido menos. Hombre, yo creo que tendría que haber perdido menos, pero bueno, es verdad que en márgenes tan pequeños, pues perder menos que hubieran sido 6. O sea, es más un tema de sensaciones, de decir, oye, pues ojalá hubiera perdido 6, 7 segundos en vez de 16, pero realmente para la general pues da un poco lo mismo. Sí que es cierto que era una crono bastante técnica en algunas partes, el asfalto no estaba muy bien. Yo creo que por eso no gana Roglic, porque evidentemente Tarling, su objetivo son ganar las 2 cronos, mientras que Roglic dice, bueno, pues en esta curva tengo que dar un pedal menos, sí, pero tranquilo que vengo a ganar el Giro. Y también muy bien Mads Pedersen, que sin ser un especialista se cuela ahí a 12 segundos, sí. Que casi, ¿no? Cambió el liderato, pero casi mantiene él el liderato de la prueba, vamos, por un segundo. Un liderato que cambió a Primo Roglic, que se puso esa. Pero bueno, bastantes diferencias, ¿eh? Porque ves ahí Derek Guy 30 segundos, sí. Ves Tiberi 25. 25, o sea que para Adam Yates está por ahí a 30 y pico también. Mala crono de Van Aert, 38 segundos. Sí. Aquí y al día siguiente se empieza a notar que Van Aert no está en su mejor forma. Pero bueno, hay gente ahí, Bernal pierde 50 segundos, Ciccone 45, o sea que para ser realmente tan poca
distancia, ya verás tú, 15 kilómetros eran, ¿no? 15, 16 kilómetros. Sí. 13 kilómetros. Muy mal. 14. 13, o sea, 14, en 14 kilómetros perder 50 segundos bastante. Ha sido de paseo, ¿no? O sea que bueno, muy bien para Roglic que ya empieza marcando diferencias. Eso es. Y pasábamos a una etapa 3 bastante parecida a la primera etapa, a lo mejor menos exigente, ¿no? En ese tramo final. Aún así, se decidió, pues, otra vez ahí a un sprint final. Primero, una fuga también de 5 corredores que no los dejaron irse. Máximas así de 2 minutos, de 2:38, 2:40. Bueno, siempre controlados. Pero llegamos, Borja, a 45 de meta y se lanza un ataque de Fortunato que sigue ahí con Pello Bilbao. Intentar irse solos. En ese momento, Van Aert también se veía ya en esa subida, se empezaba a quedar malas sensaciones que estaba dejando. Y bueno, parecía que podía estar entre estos dos hombres, no consiguen sacar la suficiente distancia, yo creo que no llega ni al minuto. Finalmente, a 17 de meta, los consiguen cazar, se disputa todo a un sprint final. Muy bien colocado Pedersen, lo lanzan genial en ese tramo final. Pero ojito, sale un Corbin Strong por el lado que por nada no le quita esa victoria a Pedersen, que recuperaría la maglia rosa. Sí, aquí, bueno, comentar un poco que la etapa era bastante dura. O sea, lo que pasa que yo creo que ya lo comentamos en el vídeo del recorrido, ¿no? Que claro, el perfil es muy bueno para haber hecho emboscadas, pero en la etapa 3 no hace emboscadas nadie, y menos Roglic, que es un tío amarrategui, ¿no? Entonces se subió bastante al Tran el puerto, que antes de ese puerto había una subida que no era puerto, pero que era un pedazo puertarraco también del copón, y luego hacia el final también había algún repechillo. O sea que la etapa era más dura de lo que parecía, pero evidentemente, pues bueno, el pelotón, digamos, de los favoritos subió al Tran. La subida sí que sirvió para cargarse a todos los sprinters más puros. Y oye, en el final se notó que a Pedersen le faltaba algún corredor, ¿no? Después de toda la subida, pues Verona, por ejemplo, se descolgó y hasta tuvo que tirar bastante tiempo Ciccone para controlar el sprint. Pero luego, bueno, una vez lo lanzaron, la verdad que él tenía la primera posición y consiguió mantenerla. Muy bien otra vez Orluis, que creo que es en esta en la que comentó que tuvo un fallo mecánico, que los cambios le saltaron o no sé qué y no pudo sprintar del todo. Pero bueno, ahí le vemos en tercera posición también. Muy bien colocado. Y lo que comentábamos, ¿no, Borja? Pedersen que recuperaba ese liderato por 9 segundos sobre Primož Roglic. Sí, le interesaba también al Bora no tener a Roglic de líder. Oye, pues sí, Pedersen quería coger el liderato. También por eso el Bora tira para controlar la escapada, ¿no? Un poco diciendo, vale, yo tiro un poco porque así sé que va a ganar Pedersen y por lo tanto voy a recuperar va a recuperar la malla rosa y me la quito yo. Y la última etapa que hemos vivido en el momento en el que se está grabando este vídeo, una etapa también de transición más tranquila, incluso que la anterior. Esta sí que ya era para sprinters puros y con un final, Borja, movido. El circuito ese final, o sea, yo no sé quién lo diseñó. Mario Kart. Pero la chicane esa que de pronto hace embudo en nada y no cayó nadie, de milagro, no cayó nadie ahí. No. Yo no sé, no lo he entendido. Un Pedersen que sí que sufrió una caída, pero bueno, sin ningún problema, pero lo que sí que le ocasionó que, oye, recuperar, volver al grupo, pues bueno, eso puede que le cansara un poco de cara a la lucha por la victoria de etapa. Y nada, se decidió finalmente al sprint y la verdad, un picnic con un corredor, que lo comentaba Alberto Contador, dice, oye, ahí hay uno con el casco de contrarreloj. ¿Qué hace ese pavo con el casco de contrarreloj? Y oye, al final el tío sufrió con ese casco toda la carrera porque al final esos cascos no tienen ventilación ninguna. O ventilación muy poco. Igual, tapado. Yo no sé, o sea, claro, eso no salió en la tele. Yo creo, igual lo cambió a mitad de carrera. Quiero pensar que sí, que no estuvo todos los kilómetros con ese casco. Pero oye, o sea, la jugada porque salió... sería idiota. Porque sería idiota. Quiero decir, en una etapa en la que encima o la fuga fue de un español del Team Polti Visit Malta, es una etapa tranquila en la cual tampoco tienes que salir con ese casco. Quiero decir, te cambias a 40 de meta, te bajas al coche, te cambias el casco, incluso ¿sabes? Te cambias el casco, te pones el otro. Sí. Pero tremendo. Pero claro, no hay imágenes porque no era un favorito. No, tal cual. Lo lanzaron, Borja, lo lanzaron muy bien. La verdad, bueno, para explicar un poco el sprint final, empezó tirando el del Alpecin para Caden Groups,
pero no estaba Groups ahí en el grupo, se dio cuenta y salió directamente de la estela. Y entonces había dos Picnic muy bien colocados que lanzaron. Había Affini primero del Visma también. También se pone a tirar para Koig, pero sí. Koig no le coge rueda tampoco. Y entonces es cuando entran los Picnic, que sí que el primer equipo que va organizado. O sea, sí, iba el primer equipo que iba muy organizado. Y nada, se decidió ahí en el sprint final, donde Casper Van Unden consiguió llevarse esa etapa frente a un Olaf Koig, que quedó en segunda posición, Michael Zillard tercero, Pedersen al final cuarto y Caden Groups quinto. Un Caden Groups que venía remontando, pero es que estaba fatal colocado y imposible ya remontar para luchar por esa victoria de etapa. Sí, lo que pasó un poco también pues con Koig, porque el sprint de Koig es brutal, remonta muchísimo a Van Uden, pero claro, tampoco había como curva hacia el final, o sea, tampoco era un final muy recto que te dejara ganar muchas posiciones. Sí. Entonces al final pues no consigues ganar, o sea que lo que demuestra que a veces en el sprint no hay que ser el más rápido, que si tu equipo te coloca muy bien, tienes muchísimo ganado. Hombre, luego hay que darle las patas, pero tienes mucho ganado, ¿no? Y oye, pues una alegría para el Picnic, que lleva una temporada muy floja. Eso es. A comentar también esta etapa, Borja, en el kilómetro Red Bull, que ya sí que los hombres de la general se lo han empezado a disputar, y donde Roglic consiguió sacar ahí 2 segunditos, gracias sobre todo de cara al UAE, gracias a un Isaac del Toro que consiguió 6 segundos por delante. Sí, porque se metió Ayuso ahí delante para... Sí, Ayuso parece que tuvo como que le falló una pedalada o algo así y no pudo estar bien en ese sprint para lucharlo. O sea que, pero bueno, bien, buen trabajo del compañero. Oye, no está Ayuso, pues por lo menos le resto a Roglic, ¿no? O sea que bien. Van a dar juego, porque además, tal y como están colocados, yo creo que van a dar bastante juego estos sprint Red Bull en las etapas de este estilo. Y bueno, vamos a ver ahora cómo van las generales. Tenemos a un Mads Pedersen que sigue el líder indiscutible. Primo Roglic segundo a 7 segundos. Tercero Matías Vacek 14 segundos. Brandon McNulty cuarto a 21. Isaac del Toro que supera ahí a Ayuso en esa quinta posición a 22. El español a 25 segundos sexto. Séptimo Max Paul a 33. Tiberi octavo a 34, Michael Storer noveno 36 y Giulio Pellizzari en esa décima posición a 40 segundos. Luego en cuanto a los puntos, pues Pedersen también con esas 2 victorias frente a Olaf Koig y a Casper Van Unden. Además sacando ya mucha ventaja. O sea, la Chiclamino, pues, a ver, falta mucho Giro, pero empieza a tener nombre. La churra que de momento se la lleva Lorenzo Fortunato por encima de Silvia Moniquet y Pello Bilbao. La de los jóvenes Matías Vacek sobre Isaac del Toro y Juan Ayuso, y los equipos, el líder Trek, que va dominando frente al UAE y al Red Bull Bora. Sí, pocas diferencias de momento en estas clasificaciones. Bueno, ya lo decíamos, ¿no? Va a ser un Giro bastante igualado, que va a haber pocas diferencias hasta casi la etapa 16, como quien dice. Y pasamos a los premios. Comenzamos, Borja, con esa pájara. Bueno, el hombre más decepcionante. Estábamos ahí, ¿no? Entre dos, Wout van Aert, Tim Arensman, pero finalmente se lo damos a Arensman porque es que, joder, en esa primera etapa ya se queda y da muy malas sensaciones. A ver, quedan 3 semanas, tiene capacidad de reacción, está ahora mismo a 2.05. Yo creo que ya para luchar por el podio lo tiene muy difícil. Top 5, pues bueno, aún podría entrar. Sí, eso es. O sea, evidentemente ya te estás dejando tal. Para un top 5 todavía puedes, un top 10, porque al final el décimo que va a quedar a 10 minutos, 15 minutos, sí, todavía perdiendo 2 puedes quedar ahí, pero ya claro, para lo que es el podio te estás dejando mucho tiempo. Pasamos al bala. La verdad que de momento los españoles no han dado mucho la cara. Si tuviéramos que dárselo a alguien, pues bueno, sería Pello Bilbao, ¿no? Que tuvo esa fuga con Lorenzo Fortunato, que al final no cayó en etapa, pero las sensaciones son buenas, ¿no? Del corredor, que yo creo que viene a buscar una etapa y puede conseguirla. Sí, lo que tú dices. Buenas sensaciones también, pues lo comentábamos antes, ¿no? Que realmente tampoco hay ningún gran corredor que ahora mismo ningún español que haya destacado muchísimo, pero bueno, oye, Pello, si se le ve con ganas ya estas etapas, quiere decir que está en forma y que puede conseguir pescar alguna etapa. Y por último, el caníbal, que no se lo puede llevar otro que el hombre de momento de estas 4 etapas. Mads Pedersen, Borja, la maglia rosa, merecidísimo, la verdad, 2 etapas ya
lo que estábamos esperando un poco de Van Aert lo está teniendo Pedersen. Justo, eso es. Un poco hablábamos de los dos y al final ha sido Pedersen el que está con mejor forma. Demuestra que este año está súper sónico, sube bien, contrarrelojea bien. O sea, lo que es cuando muestras a un corredor en súper forma que te hace todo en todas las etapas, ¿no? Entonces, pues bueno, oye, bravo por él. Y a ver cuánto le dura, Tiene pinta de que no es la última etapa que va a ganar en este Giro. Y la Chiclamino al menos la tiene por la mano. Y eso, y a ver cuánto le dura la Maglia Rosa. Eso es, sí, esperemos a ver. A ver, yo viendo las etapas, tampoco te creas que mucho. O sea, podría salvar mañana, pero yo creo que ya la etapa de que mañana pasado, o sea, si salva mañana, salva 2, pero yo creo que ya a las 7 ya se le es complica. difícil que la pase. Es difícil que la pase. Pero bueno, oye, se ha llevado 4 o 5 días de Maglia Rosa, pues bien por él. Y pasamos ahora, Borja, a las próximas etapas que comentaremos de aquí hasta el domingo, hasta ese descanso que tendremos el lunes. Comenzamos, Borja, con esa etapa 5. Etapa 5 entre Chegri, Mesapica y Matera. Una etapa en la que, bueno, a ver, el perfil es un poco generoso. O sea, esas subidas que ponen ahí parecen en paredes, pero bueno, o sea, son duras, pero no tanto. Yo creo, a ver, lo más probable es que se forme una fuga de inicio en ese terreno ascendente, perfecto para una fuga. Luego tenemos una bajada muy, muy larga y un terreno llano, en el cual se verá un poco la estrategia del Trek, ¿no? Si quiere gastar corredores para controlar la carrera y mantener el malla rosa, o le da igual, manda, por ejemplo, a Bacek por delante, que también podría ser malla rosa de llegar a meta, y dice, mira, ya Pedersen ha cumplido con varios días de rosa y no me gasto más corredores. Porque lo cierto es que luego la parte final es bastante dura, no tiene tampoco pendientes imposibles, pero la subida a Matera, que al final es un pueblo que está como en una colina, es bastante dura y aunque muy sinuosa, o sea, no se va a poder controlar bien ningún sprint, tiene curvas muy cerradas. Debería de ganar un hombre rapidillo, que ya digo, dependiendo de cómo se dé la etapa, puede estar en la fuga, o sea, te puede ganar un Van Aert desde la fuga o Ruiz desde la fuga, o en el pelotón, pues Pedersen, por ejemplo, Sí, podría ganar, ¿no? Sí. Quizás los sprinters puros lo tienen muy difícil aquí porque no creo que las subidas sean lo suficientemente duras como para descolgarles como tal, pero sí que les va a dejar sin equipo, o sea, no va a haber un treno, y además por cómo es la carretera, ya digo, mucha curva sinuosa de 90 grados, no te vas a poder organizar, con lo cual yo creo que ahí sprinters como Coy, como Groups, como Van Uden, que ha ganado hoy, pierden opciones. Es que yo te diría fuga, porque el Trek... Yo creo que no. Yo creo que va a llegar el Trek porque a Pedersen le interesa. Que le interesa la mal. Sí, seguir con el... estar un par de días más, ¿no? Puede ser. Etapa 6, Borja, esta sí que más para sprinters, ¿no? Sí, etapa 6 entre Potenza y Napoli, la más larga de la edición, 220 y pico kilómetros, 25 creo. 28 por aquí. 28, 228. Y nada, bueno, tiene alguna pequeña dificultad montañosa al principio, pero sobre todo al final. Segunda parte de la etapa, parte final muy llana, es cierto que por el interior, con lo cual, hombre, pues se reduce un poco el posible viento de otras etapas, como podía ser la de hoy de Leche. Así que realmente parece que etapa tranquila. Aquí sí, para los trenos, aquí sí que tiene que ganar Groups, tiene que ganar Coy. Son sobre todo unos últimos kilómetros que son como... Hay algún giro, pero el último giro y ni siquiera es un gran codo, es como a 1,5 de meta y luego es una recta larguísima en una avenida pegada al mar. O sea que aquí, si no llegan aquí los sprinters, es un día para ellos. O sea, es un día para ellos y así va a ser, ¿no? Eso es. El pelotón no lo va a dejar escapar. Y Borja, pasamos a esta etapa 7 donde crees que ya la cosa se va a poner seria, ¿no? Sí, a ver, tal y como es Roglic y como está Ayuso de momento, también te digo que creo que va a decepcionarnos la etapa. O sea, que parece mejor de lo que es. Es cierto que el último puerto es duro. Sobre todo, tiene dos partes. Como veis, unos primeros 9 kilómetros bastante flojetes, pero luego sí que tenemos 2 kilómetros al 10%, que, hombre,
pues ahí un Puncher, un Roglic, un Sí. Ayuso, Pello te pueden ganar, ¿no? O sea, lo que sí que está claro es que parece difícil pensar No, sí, que que Pedersen va a poder aguantar muy, muy difícil. como para... Sobre todo Se porque, espera como pancartazo. están... Sí, o sea, eso también te lo digo. O fuga, yo Podría creo que ser. incluso fuga, pero entre los de la general, pancartazo. Y bueno, Que se quede alguno, sí, ojo, aquí sí que es la típica que alguno de los 15 favoritos, pues hay dos que se desconectan, sí, sí. pero entre los de la de verdad, de la general, que nadie espere mucho más allá de ataques en el último kilómetro, 500 metros. Y ya digo, con las pocas diferencias que hay, me resulta difícil pensar que Pedersen puede aguantar en el grupo como para mantener aquí ya la malla rosa. Y Borja, pasamos a esta etapa 8, un poco más tranquila que la anterior, ¿no? Sí, etapa 8, etapa entre Giulianova y Castelraimondo, una etapa muy bonita para mí, de fuga, claramente, una Sí, esta etapa es para la bastante de fuga. O sea, yo creo que es claramente etapa de fuga. O sea, aquí ya Pedersen habrá perdido el liderato, lo tendrá alguien de la general que incluso hasta le puede decir, oye, mira, pues si lo suelto a un tío no peligroso, pues que se ponga de líder el que sea. Es una etapa que un Van Aert en buena forma te la puede ganar. Sí, pero a ver. Yo creo que no lo va a hacer porque está peor de forma y tal, pero es ese tipo de corredor, ¿no? Un corredor que pase bien la media montaña y que luego en un grupito pues sepa atacar o sepa controlarlo como para ganar el sprint, ¿no? Entonces es una etapa de fuga que seguramente esté entretenida porque la fuga sabiendo que llega, se va a pelear y la primera hora va a ser brutal. 100%, sí, sí, Y sí. luego ya pelotón tranquilo, pero con espectáculo por delante. Y Borja, la gran etapa de la semana, que lo tendremos el domingo, justo antes de ese segundo descanso, etapa de este rato entre Gubbio y Siena. Eso es, Duarte, un poco Strade además acaban en Piazza del Campo después de subir Santa Catarina, o sea que es tal cual el final, es tal cual el de la Strade, y aquí lo que decimos siempre en este rato, no vas a ganar el Giro, pero va a haber corredores que lo pierdan. Es una etapa que yo creo que simplemente la velocidad del pelotón va a hacer que ganen, no te digo que gane uno de la general, pero que ganen los del grupo principal. Sí, sí, sí. Porque aunque haya escapada, en esos tramos de este rato que se acelera muchísimo, acabas cogiendo a los de la escapada. Es muy difícil pensar que esto no va a ocurrir, con lo cual va a ganar algún corredor muy, muy fuerte. Y bueno, yo creo que es el primer hito que tienes que... Si quieres ganar este Giro, tienes que salir vivo de esta etapa. No lo tienes que ganar aquí, pero Claro, tienes que salir vivo. Es una etapa de estar completamente concentrado y salvarla. O sea, no busques la victoria de etapa, tú sigue con tus rivales directos y aguanta con ellos e intenta salvarla lo mejor que puedas. Que tengas compañeros cerca para que te puedan cambiar la bici si pinchas, buen trabajo en equipo y, como dices, salvar el día, tranquilo, sin ataques. Oye, y si te juegas al final la etapa arriba en Santa Catarina, pues ahí atacas, pero con calma y sin que haya explosión. O sea, yo, igual que otras veces criticamos, ¿no?, que los ciclistas a veces no son más ofensivos, yo en este tipo de etapas, dentro de una gran vuelta, si soy un tío de la general, diría, mira, sí, tranquilo. Y pasamos ahora, Borja, a la porra. Vamos a comentar cómo vamos en esa porra del Giro en laporradeltour.com. Y pasamos a la clasificación general, Borja, la total, en la que vamos en la posición 99, 433 puntos. Mitad de tabla. Mejorando ahí. Pero a mí, Borja, que de primero vaya el creador del juego, permíteme Negreira, permíteme Negreirazo, pero no digo nada. No digo nada, pero todo. Voy a comentar, a ver, Durbrich ahora mismo. Durbrich ahora mismo está cambiando el equipo, él pone los puntos y luego cambia el equipo. Su equipo, que está conformado por Primo Roglic, Juan Ayuso, Pedersen, Koig, Ciccone, Paul Magnier, Cristian Scaroni, Casper Van Unden, que me tiene al Casper Van Unden. Suena feo. Yo quiero captura de antes de ayer a quién tenía ahí puesto. Y a Diego Casper Van Unden, incorporado Duarte hace 5 minutos. Acierta las 3 etapas con Pedersen, Sí. Tarling, Pedersen y Olaf Koig, que lo ha puesto como pronóstico de hoy, pero bueno, eso llevó Casper Van Unden. Muy bien para no sospechar, ¿sabes? Sí, que no... Pone hoy Koig, porque claro, si no ya dices, ojo. Eso es. Luego, en el abanico de la pájara, nuestra liga privada, donde
Durbridge pues va en esa primera posición. Borja, mitiquísimo Javi San Reynolds, que va segundo. Getor Cycling Team, Borja, nuevos integrantes por aquí. 624 en esa tercera posición. Don Blasi, que ya... Borja, veo ahí que ve nuestros vídeos de YouTube, grandísimo Blasi, 611 puntos. Solomillo Beni, 606. Gudix, Borja, sexta posición, grande y Gudix, con 569 puntos. Borja, séptima posición. A la pájara, ¿eh? Ahí parece que no, pero 554. Bueno. Vamos a ver luego tu equipo. Perro Peleón, octavo, con 503. Pero yo que voy noveno, con 444. Nuestro equipo oficial, 433. Y como oficial que está enterrado por Mikel Landa. Farolillo Rojo, con 410 puntos. Vamos a ver, Borja, un momento tu equipo, con Ayuso, Roglic, Van Aert, Pedersen, Tarling, Derek Guy, Paul Mañer, Marco Frigo y Max Canter. Bueno. Max Canter, que me han robado porque le han descalificado hoy ilegalmente. La UCI va contra mí porque había hecho quinto. Eso es. ¿Aciertas, Borja, Joshua Tarling y Matt Pedersen? Hoy también aportaste por Olaf Koig. Bueno, supongo que el resto los irás cambiando. ¿No? O sea, sí, Owen Dull no va a ganar mañana. No va a ganar. Y vamos a ver tu pronóstico. Tu pronóstico, que ha sido Roglic, Ayuso, Yates, Landa. Qué bien quedó hoy Landa. Cómo ha envejecido esta clasificación. Derek Guy y Tim Arensman sexto. Bueno, al final Spam puede ser aún. Luego regularidad, Pedersen, muy bien ahí. Chicone Montaña, Jóvenes Ayuso, Davide Piñanzoli, Combatividad y Equipos el UAE. Bueno, Borja, puedes sumar puntitos, ¿eh? Todavía estás ahí. Gracias, gracias. Yo que voy con Ayuso, Roglic, Pedersen, Van Aert, Arensman, Chicone, Milan Fretán, Alexander... Jefferson Cepeda, muy bien. Y Max Canter. También te han robado ahí. Nada más. Solo ha acertado a Joshua Tarling, porque ya apuntado por Good. Yo decía, recuperará forma. No recupera forma. Hombre, entendí a otro, es que tampoco no entiendo yo eso. Olaf Koig, también aposté hoy. Y nada, pues bueno, esos 85 puntos con Tarling. Y Borja, te voy a enseñar mi equipo. Bueno, mi pronóstico: Ayuso primero, segundo Roglic, tercero El Gato Tiberi, cuarto Mikel Landa, Arensman y Yates. Regularidad para Van Aert. Montaña para Guterpuls, Jóvenes, Juan Ayuso, Chicone y UAE. No pinta bien el mío, no te lo digo yo que no, pero bueno, ahí estamos. Y por último, vamos a revisar, Borja, esa liga de medios, donde estamos ahí, pero con el peor equipo que tenemos. De los 3 equipos que tenemos, es el peor de todos. Donde va ganando Plataforma Recorridos Ciclista, el Maillot. Me duele, Borja, que el Maillot nos vaya a ganar esa segunda. El Maillot tiene a Mikel Landa. Mira ahí. Vamos a ver. Sería muy traidor que no lo tuvieran, ¿eh? Que seguramente no lo tengan. No me tienen a Mikel Landa en el equipo. Esto es alta traición. El landismo de Juan Clavijo totalmente bajo sospecha, Duarte. Sí, llevan las 3 aciertos. Hoy también Olaf Koig, Mikel Landa. Bueno, por lo menos lo han puesto aquí. Pero me parece muy feo no ponerlo. Pero no en el equipo, Duarte. Sí. Ahí estamos luchando, Borja. Aquí, en este caso, vamos undécimos. Ahí entre la bicicleta como podemos, y a rueda. Pero bueno, no vamos últimos, Borja. Último va... No, la Cope va peor. Ahí está. Teledeporte también va detrás. Nacho Lavarga de Marca va detrás. Y bueno, tenemos que acertar muchas etapas para compensar el hecho de que Mikel Landa ya no sigue en carrera. Y bueno, por último, enseñar ahí nuestro equipo, donde, bueno, Mikel Landa 0 puntos. Esto nos va a arrastrar muchísimo, que nadie puntúe aquí. Y un John Barrenechea, Borja, que tampoco aún nos ha sumado puntos. Pero aquí bien, o sea, estamos esperando a la espera. Es verdad, tenemos Van Aert en vez de Pedersen, eso nos ha... Sí, ahí podemos haber ido por el otro lado, pero bueno. Luego, ganadores de etapa, pues Pedersen, Tarling, Pedersen, 3 aciertos directos ahí, y apostamos por un Caden Groups, que bueno, no pudo darse. Para mañana Pedersen tenemos, en el siguiente volvemos a apostar por Olaf Koig. En la etapa 7 que comentábamos, hay una fuga que puede ser de Pello Bilbao. A la siguiente, al sprint, John Barrenechea. Y en este rato, otra vez, Matt Pedersen. A lo mejor hacemos algún cambio, pero bueno, en un principio, esas son nuestras... Sí, en principio, salvo que veamos alguna señal mala, pues van a ser nuestras opciones. Pues nada, hasta aquí este vídeo de hoy. Habrá que ir, Borja, remontando poquito a poco. Aún queda mucho Giro, podemos sumar muchos puntos, pero creo que vamos a depender bastante de las victorias de etapa. Así que, Borja, nos tardamos. Borja, hay que afinar. Hay que afinar un poquito, ver bien las estadísticas, ver el estado de forma de la gente para saber por quién apostar. En las victorias de etapa hay 1.800 puntos. Por eso.
Si acertamos todas las etapas, tranquilo que ganamos. Capacidad hay todavía. Y nada más, recuerden suscribirse, seguirnos ahí en nuestras redes sociales, escribir aquí por comentarios cómo estáis viendo este Giro de Italia, quién creéis que se puede llevar las siguientes etapas. Y nada más, Borja. Hoy, pues bueno, día triste, día para recordar, darle la mayor fuerza a don Mikel Landa, que se recupere, que vuelva al mejor nivel, porque le queremos volver, Borja, bueno, cogido, ¿no? Ahí de la bicicleta de abajo, atacando. Eso es, Duarte. Como siempre, y hoy más que nunca, el landismo sigue vivo.